Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente a otro video donde les voy a platicar acerca de un software que utilicé hace algunos años que nos ayudó, al menos en la empresa donde estuve en ese momento trabajando, nos ayudó a ahorrar cientos, y no hasta podría decir que miles de dólares. Es un software bastante poderoso si lo sabes utilizar muy bien, si lo sabes configurar muy bien. Este software más que nada es un software para crear una VPN. Hay empresas que se dedican a proveer servicios de VPN, pero bueno, este software es de un proyecto japonés. Inició este proyecto en el 2015 y tuve yo la oportunidad de que justo recién lo lanzaron, empezar a probarlo. Está bastante interesante. Antes de este proyecto, obviamente se pueden hacer enlaces de VPN con Linux a través de vías de comandos, con OpenSSH y otras técnicas, ¿no? También existían obviamente equipos de red especializados en estas cosas, como los routers de Cisco o de otras marcas, para crear este tipo de enlaces VPN. Pero ¿cuál es la diferencia de este software con todo lo que les acabo de decir? Bueno, este software, para empezar, es un proyecto de código abierto lanzado por la Universidad de Japón, de Tsukuba, Japón. Funciona, está optimizado para Windows. Ellos explican, ¿no?, en esta página por qué utilizaron Windows y no, por ejemplo, el Linux. Y mencionan algunas cosas del kernel que digamos fueron más útiles para ellos desarrollar este proyecto. Sin embargo, después sacaron las versiones para Linux y sin problema funciona Linux. Yo inclusive lo utilicé en Linux y funciona muy bien. Sin embargo, la configuración del sistema, digamos que el programa que se utiliza para la configuración es muy gráfica, muy visual y funciona más que nada en Windows. Esta es, digamos, la imagen de la interfase de programación, de configuración, más que de programación, es de configuración de cómo se configuran los hubs virtuales, los clientes, los puertos de conexión. Todo eso se configura de una manera gráfica muy amigable dentro de Windows. ¿Qué es lo que tiene este software en especial? Bueno, pues que soporta varios protocolos. Soporta protocolos, bueno, como se ve aquí, se puede instalar en Windows, en Linux, desde Windows Vista, inclusive Windows RT, en Mac OS también funciona. Inclusive en iPad, esto es nuevo, en su momento yo no lo conocí, pero bueno, ya se puede hacer y se puede instalar dentro como cliente, sobre todo en Windows. Se pueden utilizar varios protocolos de conexión y todas entran al mismo servidor. Entonces se pueden utilizar varias conexiones. Sin embargo, ¿qué fue lo que me llamó la atención a mí? Que dentro de su arquitectura emula una tarjeta o un adaptador de Ethernet por software que equivale a haber instalado en el servidor como tal un adaptador de Ethernet, y ese adaptador se puede ligar a una tarjeta física dentro del servidor o dentro de la computadora donde lo vas a instalar, y ese se puede conectar a un switch de datos. Entonces prácticamente lo que estás haciendo es del software conviertes a un medio físico a Ethernet y de ahí lo pasas a un switch de datos. Pero no solamente eso, sino que puedes crear túneles desde un adaptador virtual hasta otro adaptador virtual y creas una LED, un túnel de VPN, y extiende la red de un sitio a otro. Pero ¿cuál es lo interesante de esto? Que al crear un adaptador Ethernet, un adaptador virtual, como aquí aparece, un cliente de software puede conectarse por el túnel de VPN a un hub virtual y de aquí llegar a un adaptador físico. Se crea lo que se le llama un bridge local y se accesa vía al switch Ethernet de ese extremo. Entonces, por ejemplo, esto, como dice aquí en las oficinas centrales, y del otro lado, en las oficinas remotas, se puede tener exactamente la misma conexión. Y básicamente lo que estás haciendo, estás extendiendo toda tu red LAN desde las oficinas remotas hacia las oficinas centrales. ¿Qué ventaja tiene esto de extender? Es en lo que se le conoce un enlace LAN to LAN. Todos los protocolos y todo el tráfico que circule de una red a otra se pueden compartir. Entonces, si por ejemplo aquí tenemos en los headquarters o las oficinas centrales un DHCP, ese DHCP le entregaría direcciones IP inclusive en equipos remotos. Ahora, ¿qué relevancia tiene esto? Bueno, si conoces un poquito de redes, sabrás que el protocolo DHCP, como muchos otros protocolos que utilizan broadcast, no pasan a través de enlaces VPN, cuyos enlaces sean creados, por ejemplo, por routers o por algunos otros tipos de protocolos. O sea, es decir, lo que serían el DHCP, lo que sería todas las peticiones de ARP y otro tipo de peticiones que utilizan broadcast, tanto a nivel capa 2 como a capa 3, no pasan por ejemplo, por unos enlaces tipo router tradicionales, como menciono, o con otro tipo de conexiones VPN. En cambio, con este software pasa sin problema. Pasa inclusive protocolos ARP
en capa 2 y protocolos de broadcast de capa 3. Entonces puedes extender tal cual la red LAN desde las oficinas centrales a las oficinas remotas. Y esto a mí se me hizo muy poderoso. Este es el diagrama de conexión, un diagrama esquemático, digamos, alto nivel de cómo utilizamos este software. Y aquí básicamente lo que tenemos es que en las oficinas centrales y la sucursal donde lo utilizamos. En las oficinas centrales se tenían switches de red donde se tienen conectados teléfonos IP y bueno, las computadoras de los usuarios. Obviamente también dentro de este switch estaban otros servidores y el servidor de telefonía. Y del lado de la sucursal, pues lo mismo, se tenían switches de datos donde tenían conectados un teléfono IP y usuarios también administrativos. Pero ¿cómo se hizo la conexión? Bueno, utilizamos una computadora con Windows, una PC con 4 GB de RAM. Instalamos dos tarjetas de red, que aquí las muestro con este icono. Y la conexión, ¿cómo se hacía? En el software instalamos la versión de software Bridge en esta máquina. Además, implementamos y rentamos un servidor en la nube, que en este caso implementamos la versión de software, pero la versión server. Aquí abrimos nada más el puerto HTTPS para recibir peticiones de conexión. Estos modems representan la conexión a Internet. Tenemos Internet ya con fibra óptica en ambos sitios. Computadora con Windows, instalamos la versión de software Bridge, creamos un bridge de un adaptador de red y lo conectamos a la red LAN, es decir, a los switches. Y el otro adaptador de red simplemente le conectamos al módem de internet. Y ya aquí hicimos la conexión, bueno, la configuración de conexión para que se conecte al servidor en la nube. Aquí creamos un hub virtual que se llamaba enlace de telefonía. Y bueno, dentro de los switches de las oficinas centrales, como comento, esto ya estaba configurado, ¿no? En la sucursal hicimos exactamente lo mismo. Instalamos una computadora, una PC con 4 GB de RAM, con Windows. Instalamos dos adaptadores de red. Un adaptador se conectaba directamente al módem de internet y de ahí al software server en la nube, y el otro adaptador de red se conectaba a la red LAN de la sucursal. Una vez establecida el túnel VPN aquí, este switch prácticamente era una extensión de la red LAN de aquí. Entonces, estos teléfonos, si bien aquí ya teníamos nosotros una configuración con direcciones IP, justamente tuvimos que hacer un nuevo arreglo de direccionamiento IP para que las direcciones IP de la sucursal no chocaran con las direcciones IP de las oficinas centrales. Esto porque estábamos extendiendo la red LAN. Por ejemplo, aquí nosotros estamos utilizando la 192, 168, 10, es un ejemplo, 10.0, y aquí estábamos utilizando la 192, 168, 11.0. Pero los teléfonos estaban utilizando las direcciones IP que les entregaba el DHCP de las oficinas centrales. Entonces, el teléfono cuando se prendía, hacía un broadcast de DHCP para obtener la dirección IP, y las oficinas centrales le entregaban la dirección IP al teléfono y ya se conectaba y se establecía la comunicación. Básicamente eso era lo que hacíamos y nos funcionó muy bien. Yo creo que fácil por alrededor de 8 años. No tuvimos ningún incidente de seguridad, porque seguramente ustedes se preguntarán qué tan confiable es este software, hacer proyecto abierto, código abierto. Así que hicimos varias pruebas con el sniffer, el Wireshark, capturando datos, capturando paquetes para ver si no veíamos alguna filtración o tráfico no deseado dentro de nuestra red, y no observamos absolutamente nada. Lo único que sí logramos observar fue que había una conexión del software como tal hacia un servidor en Japón, pero eran básicamente como pings. No había otro tipo de tráfico hacia allá. Entonces lo que consideramos es que, y de hecho lo dice aquí, leyendo más a detalle toda la información que dice el software, lo cual recomiendo que lo hagan, es que dice que hace como un registro, un censo de ver dónde están conectados el software, ¿no? Es como decir qué tanto se está utilizando por parte de los usuarios. Es lo único que puedo yo comentar. No hubo una intrusión de ningún tipo. Sí requiere que conozcas de redes, al menos básicamente switching y routing, para que le saques el mayor provecho a este software, porque si no, no le vas a sacar provecho. Pero algo que hice después fue optimizar esta red. ¿Qué fue lo que hice? Bueno, como les platiqué, extiendes básicamente la red LAN de un lado a otro. Y con decir extender, es que extiendes todo, inclusive el tráfico de broadcast. Entonces, si aquí al prender las máquinas se genera broadcast desde HCP, ese broadcast llega hasta acá y viceversa. Entonces, hay tráfico de broadcast que no deseamos que llegue. Tan es así que por eso en las redes LAN se crean VLANs para evitar que el tráfico de broadcast de una VLAN llegue y afecte a otra VLAN.
y así sucesivamente, ¿no? O sea, dentro de la red de LAN se optimizan también con VLANs, con ruteo en capa 3, para evitar que existan tormentas de broadcast en capa 2 y capa 3 que afecten a las redes, diferentes redes. Eso se hacen usualmente en corporativos, cuando hay muchos usuarios. Entonces, eso pues, también aquí esperar que nos llegara todo el broadcast de las oficinas centrales, de alguna manera no era deseable también, ¿no? Entonces, optimicé esta conexión haciendo una segmentación de red, utilizando también opciones del software que permitía crear pequeños routers virtuales. Aquí se pueden crear routers virtuales para que entonces tú puedas ya segmentar a través de capa 3 el tráfico. Y entonces el broadcast se queda aquí y solamente el broadcast que quieres que pase de este lado es el que le permite llegar. Entonces eso también es bastante interesante la configuración. Insisto, necesitas conocimientos en redes, en switching y routing para que realmente explotes este software al máximo. Si llegaste hasta aquí, hasta este momento, te agradezco mucho. Espero que esta información te sea de utilidad. Si tú ya tienes esos conocimientos, pues échale un ojo. Te puede ayudar bastante este software. Entonces, sin más, pues hasta aquí el video y nos vemos en otro próximo video. Hasta luego.